Concluida el 6 de julio de 1977 en Canadá, la gira promocional de Animals, en The Flash, David Gilmour se dedicó a grabar en Francia su primer álbum solista, de título homónimo, el cual terminó saliendo a la venta el 25 de mayo del año siguiente. Y posteriormente, el 15 de septiembre se edita el primer trabajo en solitario de Richard Wright, con el título What Dream, también grabado en Francia, y del cual participan el aclamado Mal Collins en vientos, Snowy Watt en guitarra, este último guitarrista de apoyo en la última gira de Pink Floyd, y una breve intervención en voz de Julia Gale, la esposa del tecladista. Sin embargo, ambos trabajos tuvieron muy poca repercusión a nivel comercial, sobre todo el segundo, y dejaban en claro que resultaba insuficiente el prestigio que había ganado la banda de la que provenían. Paralelamente, Roger Waters había estado desarrollando en su propio estudio casero ideas relacionadas con la experiencia de sentirse un artista distanciado de su público, cuyo sentimiento embrionario se hizo más evidente que nunca cuando escupió a uno de los jóvenes espectadores en Montreal, el cual, afortunadamente, nunca presentó cargos por semejante actitud de agresión y desprecio. Recién a mediados de ese 1978, dio a conocer a sus compañeros de banda el material con que contaba, el cual no solo daba lugar para el desarrollo de 2 discos, sino que los enfrentaba una vez más a tener que lidiar con su peso creativo y el desequilibrio participativo que su actitud generaba. Era como si sus compañeros hubieran tratado de canalizar sus recientes proyectos solistas a través de Pink Floyd, sin que previamente fueran discutidos y trabajados colectivamente. Algo que seguramente Waters nunca hubiera permitido que prosperara. Y aunque Gilmour declaró en 1987 que los demos de Waters eran inaudibles, un desastre, que sonaban exactamente igual y no se podían distinguir entre sí, en realidad eran más que simples bocetos, ya que se trataba de composiciones extensas, con letras, estructuras y transiciones ya definidas. Poco antes de septiembre, previo a que el escándalo adquiera estado público, el asesor financiero Norman Lawrence, destacado para administrar los estudios Britannia Row de la banda por sugerencia de la firma Norton Warburg Group, encargada de sus inversiones, detectó operaciones ilegales de desvío de fondos de su fundador, Andrew Warburg, y que resultaron ruinosos. Esta situación, que afectó a muchos clientes de esa empresa y desembocó en un juicio y posterior condena de 3 años a su titular y a la vez responsable de las maniobras, también alcanzó a la banda, ya que habían canalizado ingresos brutos por montos cercanos al $1.000.000 hacia empresas de capital de riesgo, con el objetivo de postergar el pago de impuestos en un contexto local de altísima presión fiscal. Así las cosas, habiéndose dilapidado buena parte de las ganancias obtenidas a partir de Dark Side, urgidos por la necesidad de revertir ese complicado panorama impositivo y de iliquidez monetaria, pero a sabiendas de ser considerados una de las bandas más rentables del mundo y un activo indispensable de las discográficas, no les quedó mejor opción que someter a deliberación grupal los demos que aportaba Waters, y que ya se encontraban disponibles en las cintas de Britannia Row. A excepción de su representante Steve O'Rourke, el resto consideró más apto para desarrollar el que luego daría lugar a la obra más popular y comercial de la banda, tanto desde el punto de vista de su penetración masiva, como de ganancias a nivel de proyecto integral, ya que presentaba una estructura modular. La otra alternativa que se terminó descartando por amplia mayoría, debido a que ofrecía una narrativa más cerrada y lineal, desembocaría en el primer disco solista de Waters, el cual se publicaría el 30 de abril de 1984 con el título The Pros and Cons of Hitchhiking y que correría mejor suerte comercial que los de sus compañeros. Una vez que estuvieron listos para emprender manos a la obra, y dado que asumieron que habían agotado los créditos que tenían de un exhausto Brian Humphries, se vieron en la necesidad de contar con un ingeniero de sonido, tarea que terminó recayendo en James Guthrie, por sugerencia de Alan Parsons. Asimismo, por recomendación de Carolyn Christie, la esposa de Waters, también sumaron al canadiense Bob Ezrin en calidad de coproductor y colaborador, un experimentado en la materia y con antecedentes de haberse desempeñado con Alice Cooper, Kiss, Peter Gabriel y Lou Reed, entre otros. Una vez arribado este último a Britannia Row desde el aeropuerto, en el mes de diciembre, el primero con el que se topó fue con un demacrado Brian Humphries, que le aclaró que la banda fue la causante de que luciera en ese estado, y ni bien se encontró con los músicos, Waters le hizo saber que lo esperaban más temprano, dando golpecitos a su reloj con el dedo índice. Un mal comienzo, ya que el flamante coproductor luego llevó aparte al bajista y le aclaró que ya tenía un padre y que no le hagan nunca más una observación de ese tipo en público. De más está decir que cuando Steve O'Rourke llegó al lugar,
el ambiente estaba muy tenso y tuvo que convencer al recién llegado de que no se pegara la vuelta y renuncie al trabajo. Apaciguados los ánimos, el siguiente desafío fue adecuarse al nivel de exigencia que imprimieron Bob Ezrin y James Guthrie, ya que consideraban que el equipamiento disponible en los estudios y que había resultado adecuado para registrar la última placa, era insuficiente para encarar el nuevo trabajo, y se vieron obligados a incorporar una nueva mesa de 24 pistas y reemplazar los monitores. Durante el mes de enero de 1979 y hasta finales de marzo, trabajaron activamente para dotar al material con que contaban de una historia coherente, y el propio Bob Ezrin escribió un guión gráfico de 40 páginas, mostrando cómo creía que las pistas podrían encajar entre sí, e incluso establecía efectos de sonido, diálogos y descripción de escenas. En pocas palabras, y basado en experiencias propias de Waters y en episodios que marcaron la vida de Syd Barrett, la línea argumental giraba en torno a la historia de Pink, un músico que, marcado por la pérdida, la represión y el fracaso afectivo, va construyendo un muro emocional que lo aísla del mundo, hasta que ese aislamiento se vuelve destructivo y termina enfrentándolo a sí mismo. Tras esas sesiones, el 23 de marzo pudieron contar con una segunda mezcla preliminar montada, para comprobar cómo encajaba la historia, y aunque posteriormente regrabaron la mayoría de las piezas, conservaron muchos elementos de ese trabajo. Aún así, debían enfrentar todavía los problemas que se iban derivando del colapso de las inversiones mal gestionadas por Norton Warburg, ya que el fisco británico consideró esos fondos como ingresos imponibles, exigiendo impuestos sobre sumas ya perdidas, agravado esto por el hecho de que cada integrante del grupo contaba con su propia firma de capital de riesgo, lo que multiplicaba su exposición impositiva y generaba una deuda superior a los 5 millones de libras y que podría ascender a los 12 millones. La única alternativa que les quedaba era abandonar con sus respectivas familias la residencia en el Reino Unido durante un año, tratar de recortar las pérdidas y ofrecerle tiempo a los contables y especialistas en impuestos contratados al efecto para arreglar lo que se pueda del desastre financiero en el que se encontraban. Consecuentemente, y para eludir la imposición confiscatoria que regía entonces sobre los ingresos personales y artísticos, la cual oscilaba entre el 83 y el 98% del ingreso marginal, debían dejar el país antes del 6 de abril de 1979 y no pisar el territorio hasta pasado el 5 de abril del año siguiente, lo cual les dejaba un escaso margen de 3 semanas para hacer las valijas y marcharse. Al respecto, Nick Mason reconoce que hasta ese momento se estaban manejando de manera completamente equivocada, y que siempre se habían jactado de ser lo suficientemente astutos como para no dejarse atrapar por ese tipo de cosas, ya que se consideraban a sí mismos gente educada y habituada a tener todo bajo control. El que encontró el lado positivo de este forzado exilio fue Bob Ezrin, puesto que consideraba que las comodidades de la vida familiar con que contaban en su territorio era un impedimento para que los músicos desarrollaran una obra que lograra imponerse de manera contundente. Debido a la buena experiencia que habían tenido Rad y Gilmour cuando grabaron sus respectivos trabajos solistas en el estudio Super Bear, en el sur de Francia, enviaron a James Guthrie y Phil Taylor para determinar si contaba con las facilidades necesarias para encarar este nuevo desafío. Una vez allí, los emisarios constataron que las instalaciones habían funcionado como restaurante, que el espacio disponible era muy pequeño y el instrumental dejaba mucho que desear, por lo cual deberían complementarlo con equipamiento traído de Britannia Row, pero como el tiempo disponible para que la banda dejara el país resultaba tirano y no contaban con una mejor alternativa, finalmente decidieron trasladarse al lugar para dar comienzo al trabajo. El estudio estaba situado en un poblado en lo alto de los Alpes marítimos denominado Berck-les-Alpes, a unos 45 minutos en auto de Niza, y contaba con su propia cancha de tenis, una piscina, y mucho espacio para descansar, lo cual les permitía alternar las horas de trabajo con placenteros momentos de distracción. Nick Mason, Richard Wright y James Guthrie se alojaron en las habitaciones que ofrecía el mismo estudio, Roger Waters y David Gilmour alquilaron 2 chalets cercanos, y Bob Ezrin se instaló en el suntuoso Hotel Negresco de Niza, donde era tratado como un personaje de la realeza. En una oportunidad, invitó a los músicos a saborear los magníficos platos que ofrecía la cocina de 3 estrellas Michelin del hotel, pero en el camino de regreso, aún deleitados por las exquisiteces y los tragos que les habían servido, descubrieron que la cuenta se pagó con dinero de ellos y que distaba mucho de ser una gentileza del flamante coproductor, famoso también por su impuntualidad y las excusas que inventaba en cada oportunidad. Poco después, Nick Mason decidió mudarse a la lujosa villa donde se hospedaba Waters, cerca del poblado de Saint-Paul-du-Vence, ya que si bien las comodidades del alojamiento en Super Bear consideraba que eran muy agradables,
Para él no dejaban de ser una mezcla curiosa de internado y película expreso bongo. Si bien era común que en el proceso de grabación en estudio no coincidieran todos los músicos, el hecho de que Waters y Mesen mantuvieran un contacto más cercano acentuó aún más la concentración creativa de la banda en torno a la figura del primero, a la vez que contribuyó al aislamiento de Reid, quien ya era percibido por el bajista como el que menos aportaba creativamente, y con el agravante de que estaba atravesando una crisis matrimonial. A tal punto llegó la desvinculación entre los músicos que James Guthrie se vio sometido a una extensa jornada laboral, la cual consistía en un turno con Waters y Gilmour entre las 10 y las 18 horas, y otro hasta altas horas de la noche con Reid, sin que el resto de la banda pudiera apreciar en su justa medida la contribución y el esfuerzo que le dedicó este último al proyecto. Debido a que Mesen había alcanzado a grabar algo del material en Britannia Rock que se consideró definitivo, y aprendido ahora a leer partituras para batería, contó con la ventaja adicional de dejar la base rítmica preparada, lo cual le permitió ausentarse de algunas sesiones, para competir por primera vez en las 24 horas de Le Mans de los días 9 y 10 de junio de ese año. De ese momento en particular, Mesen recuerda que le dejó a Waters en garantía el Rolex de oro que recibió de parte de EMI Records por sus 10 años de trabajo en la compañía, y viajó junto a Steve O'Rourke para participar ambos por primera vez de esa competencia, él con su automóvil Lola T297 y su amigo productor en un Ferrari 512 BB. Concluida la famosa y extenuante competencia, el equipo de Steve finalizó 12avo en la clasificación general y el de Mesen clasificó 18º y segundo en su categoría, un excelente resultado para dos debutantes. Esa fue también la mejor posición que el baterista alcanzó durante las 5 veces que corrió en ese circuito, entre 1979 y 1984. Mientras todo esto acontecía en Francia, en el Reino Unido, un ejército de asesores en representación de Pink Floyd se dedicaba a negociar con el fisco británico y para empezar, se vieron obligados a desmantelar la sociedad que la banda tenía conformada específicamente para cubrir las giras. Simultáneamente, y con el fin de procurar ingresos adicionales, Steve O'Rourke y Peter Barnes establecieron un importante acuerdo de derechos de autor con Chapo Music, el cual habilitaba a esa firma para gestionar la explotación editorial del catálogo de Pink Floyd a nivel mundial respecto a la administración de licencias, regalías y derechos de composición. Hacia finales de junio, y con la mitad del trabajo realizado, reciben la propuesta de Dick Asher, que era el vicepresidente ejecutivo de CBS Records, de asignar una inversión adicional al proyecto e incrementar los porcentajes de ganancia a los músicos si estaban dispuestos a lanzar el álbum antes de que concluya el año, dado que necesitaba maximizar las ventas de la discográfica correspondientes al último trimestre, considerado un periodo crucial para la industria musical. Aceptado el desafío, se vieron obligados a realizar sesiones de grabación adicionales en el estudio Mirabal, emplazado en los terrenos de un castillo del siglo XVII, propiedad del pianista y jazzista Jacques Lussier, en la región de Provenza, a 2 horas y media de viaje en auto desde Superbert, pero más próximo a Vence, donde se alojaban Waters y Mesen. Estas instalaciones contaban con el beneficio adicional que al encontrarse a tan solo 350 metros sobre el nivel del mar, facilitaban el aporte vocal de Waters, quien venía experimentando muchas dificultades de cantar con armonía en Superbert a 680 metros de altura. El que más desgaste sufrió con la diversificación del trabajo y a la vez tener que demostrar sus aptitudes fue Bob Ezrin, dado que no solo debía trasladarse de un estudio al otro, sino que tenía que calmar a Waters en Mirabal respecto a bajarle su nivel de ansiedad, ayudarlo a cerrar las letras y convencerlo en aceptar cortes o cambios, y hacer lo propio con David Gilmour en Superbert, con relación a evitar que se empantane en perfeccionismos, que acepte las decisiones adoptadas y que siga adelante a pesar de que no lo considere ideal. Acercándose las fechas de verano y el momento de hacer una pausa y tomar un descanso, dado que todavía no se habían registrado las partes de teclado, se estableció que Richard Rara cortara sus vacaciones, pero cuando Steve O'Rourke se lo informó, obtuvo un rotundo no como respuesta, cosa que desató la ira de Waters, máxime cuando aspiraba a oficiar como un productor más del álbum y lo habían aceptado como tal, siempre y cuando manifestara un espíritu colaborativo. Para calmar los ánimos, Bob Ezrin se ofreció voluntario para ayudar a Rad con las partes de teclado, aunque Waters nunca se mostró satisfecho con los resultados obtenidos, y eso no hizo más que romper el vínculo que alguna vez los unió de manera irremediable, a tal punto que llamó a Steve O'Rourke, que ya se encontraba embarcado en el Queen Elizabeth II rumbo a Estados Unidos,
y le exigió que echara al tecladista de la banda antes de que se realicen los trabajos de mezcla en Los Ángeles, caso contrario, estaba dispuesto a retirar el material y editarlo como solista. Estando de vacaciones en Irlanda, David Gilmour se enteró del ultimátum de Waters, y si bien trató de calmar la situación, la decisión de apartarlo estaba tomada, aunque a posteriori habló con Rad y le brindó su apoyo, pero también le recriminó su escasa contribución al cometido. Al final, acordaron que siguiera como músico de sesión pago, de cara a los conciertos previstos para la gira promocional, y después dejaría de ser un miembro oficial de la banda, cosa a la que accedió. Por cuanto era consciente de lo que significaría el fracaso del proyecto, le quitaba presión de encima y lo eximía del rol de productor que había requerido. Más aún, ese acuerdo, que se mantuvo reservado a la opinión pública, lo terminaría beneficiando, ya que sería el único que se aseguraría ganancias de la gira, ya que sus compañeros tuvieron que afrontar las pérdidas. Y con relación a los trabajos de teclado pendientes, se decidió que tengan mucho menos protagonismo que en las placas anteriores y sean complementados con fuerte trabajo de edición, efectos, orquestación, guitarras y voces, y que el acento puesto en la función narrativa, la atmósfera, la sensación de continuidad y el impacto emocional sean los que reemplacen el clima y el virtuosismo que generalmente aportaba ese instrumento. A fines de julio concluyeron los trabajos en Francia, y a partir de ahí la mayoría de las tareas pendientes se desarrollaron en Estados Unidos, comenzando el 1 de septiembre con los arreglos orquestales y corales en CBS Studios de New York y continuando a partir del 6 de ese mes en Los Ángeles, con las sesiones de overdubs y mezclas en Producers Workshop y trabajos adicionales en Cherokee Studios y The Village Recorder. En el primero se grabaron además varios efectos, incluido el chirrido de neumáticos captado en vivo en el estacionamiento de las instalaciones, por parte de una furgoneta Ford LTD, conducida por Phil Taylor y con Waters de acompañante. Producto de las gestiones de Bob Ezrin, los arreglos orquestales y corales que se llevaron a cabo en New York, con sesiones de grabación adicionales en los estudios Soundstage de Toronto, estuvieron bajo la dirección del compositor y arreglista Michael Kamen y contaron con la participación de la New York Philharmonic, la New York Symphony Orchestra y el coro del New York City Opera. Para completar los fragmentos de teclado pendientes, Richard Wright viajó desde su propiedad en Grecia y el 7 de septiembre se dedicó a culminar su trabajo en Cherokee Studios, con la ayuda de los músicos de sesión Peter Wood y Fred Mandel, hecho lo cual, pegó la vuelta a su hogar helénico. Nick Mason, que arribó a Los Ángeles 2 meses después que sus compañeros, aprovechó que no participaba directamente en las mezclas para grabar en Woodstock su primer disco solista, junto a Carlo Bley, Robert Wyatt y Mike Mantlo, entre otros, el cual vería la luz el 1 de mayo de 1981 con el título Nick Mason's Fictitious Sports. Al regresar a Los Ángeles, encontró un ambiente de extrema tensión y de creciente paranoia, comprobando que el disco seguía lejos de estar concluido, y que muchas de las mezclas pasaban directamente al máster por falta de tiempo. Incluso, el ajustado calendario hizo que debiera ser reemplazado por Jeff Porcaro para ejecutar la batería en el tema Mother, debido a que ni Waters ni Bob Ezrin estaban conformes con la atmósfera, el pulso y la sutileza que le imprimía, más acostumbrado a desempeñarse en climas largos y atmosféricos, pero con limitaciones reconocidas en grooves delicados, cambios sutiles y control fino del tempo. Para peor, las relaciones con CBS Records atravesaban uno de sus peores momentos, ya que por tratarse de un álbum doble, la discográfica pretendía reducir los porcentajes autorales de cada tema. La discusión se inclinó a favor de Waters cuando Dec Asher propuso definir el asunto a cara o cruz, y el bajista le planteó por qué debería dejar que el azar decida, por algo que le pertenecía por derecho propio. Otra de las maniobras que pretendía la compañía en Estados Unidos, y que fracasó, consistía en que se negaba a pagar a medios independientes para promocionar el álbum. Pero cuando la banda amenazó con retirar la placa de la discográfica, a pesar de que el sello respondía que se la quedaría a la fuerza, y luego las emisoras radiales se negaron a difundir cualquier material que no se promocionara de manera independiente, tuvieron que ceder. Waters quería que el mensaje del álbum fuera omnipresente pero misterioso, y estaba decidido a presentarlo como una obra de arte antisistema, más que solo como un producto comercial, y con ese propósito, fomentó la filtración de temas a radios independientes y universitarias antes del lanzamiento oficial, ayudando a generar un culto de boca en boca. Incluso, en lugar de apelar a un anuncio estático, instalaron un cartel publicitario vivo en Los Ángeles totalmente blanco, al cual se añadía un ladrillo de manera paulatina, y una vez completado el muro, se añadieron las icónicas imágenes de Gerald Scarfe emergiendo de él.
El ambiente se enrareció aún más cuando comprobaron que faltaban elementos en el estudio y aunque seguramente fue producto de malvivientes oportunistas, en el caso que hubiera sido resultado de una maniobra corporativa con la intención de quedarse con las grabaciones, tenían la plena seguridad de que nadie hubiera podido generar un disco a partir de la maraña de cintas con que contaban sin la entera cooperación del equipo de producción. No obstante, a partir de ese momento decidieron restringir los accesos mediante el uso de una contraseña, dando cuenta del nivel de desconfianza reinante. Mientras tanto, el ingeniero de sonido Nick Griffith se encontraba en Britannia Row, abocado a la elaboración de una extensa lista de efectos de sonido encargados por la banda, que iban desde cánticos colectivos, hasta ruidos de vajillas destrozadas y demoliciones reales. Entre esos trabajos, le encargaron que grabara a un par de niños entonando algunas líneas con un tono deliberadamente frágil y lastimero, aunque también le aceptaron su propuesta de grabar un coro completo, cosa que terminó realizando con alumnos de una escuela barrial, a cambio de utilizar a futuro las capacidades del estudio para grabar a la orquesta escolar. Una vez que el resultado llegó a Los Ángeles, les permitió completar la canción Another Break in the Wall, Part 2, y Bob Ezrin tuvo que convencer a la banda de que podría ser lanzada como sencillo, por la reticencia que les generaba ese formato, a raíz del fracaso de Point Me at the Sky, de 1968. Pero la relación con el sello seguía alimentando motivos de discordia, y esta vez debido a Stan Montaro, vicepresidente de promoción de Columbia Records, ya que a pesar de haber recibido de manera muy entusiasta una primera versión del disco, en una escucha que se llevó a cabo en Palm Springs, cuando le presentaron la versión final, aseguró indignado que se trataba de una parodia del disco que había escuchado aquella vez. A posteriori, y pese a todo, lograron dar curso a la primera edición como single de Another Break in the Wall, Part 2, dado que tenía potencial para ofrecer resultados comerciales inmediatos, el cual terminó saliendo al mercado británico el 23 de noviembre. Pero los problemas parecían no tener fin, por cuanto su salida provocó una tormenta mediática inesperada en la prensa británica, la cual acusó a la banda de explotar a niños en edad escolar, y a tal punto llegó el acoso periodístico en Britannia Row, que Nick Griffith se vio obligado en una oportunidad a escaparse del estudio por una salida trasera. Afortunadamente, la banda se encontraba al otro lado del océano en ese momento. Ese escándalo, profundizado además por la crítica letra de la canción en contra del férreo sistema educativo británico de posguerra, derivó en un acuerdo económico con la escuela Islington Green School, donde cursaban los 23 alumnos que prestaron sus voces, consistente en el pago de 1,000 libras, equivalentes a unos $7,300 al día de hoy, y un disco de platino. La directora de la escuela, Margaret Madden, estaba tan furiosa por el mensaje de la canción que prohibió a los niños aparecer en televisión o promocionar el disco, lo que técnicamente les impidió capitalizar su fama en aquel momento, aunque con el cambio de leyes instrumentadas a partir de 2004, se vieron habilitados para iniciar una demanda y lograron cobrar regalías retroactivas, pero las sumas que percibieron no pasaron de unos cientos de libras para cada uno. El olfato de Bob Ezrin, quien desde hacía tiempo albergaba la idea de producir un tema con potencial bailable, le terminó dando la razón contra todo pronóstico, ya que el tempo de 100 pulsos por minuto, coincidente con los estándares de la música disco, le permitió al sencillo alcanzar el número 1 en el Reino Unido, al igual que en Estados Unidos y en otros 12 países. Durante todo el proceso de concepción y desarrollo del álbum, también fue tomando forma la planificación de su ambiciosa puesta en escena a cargo de Jonathan Park y Mark Fisher, concebida como una ópera rock y con un nivel técnico sin precedentes, ya que incluía la construcción de un muro de 300 bloques de cartón ignífugo y su posterior derrumbe en el escenario, marionetas gigantes diseñadas por Gerald Scarp, e incluso la presencia de músicos sustitutos representando a la banda. Esa banda de dobles que simulaba ser Pink Floyd estaba integrada por Snowy White en guitarra, luego sustituido por Andy Roberts, Pete en teclados, Andy Van en bajo y Willie Wilson en batería, el cual debió ser reemplazado por un tema de salud durante 2 funciones por Clive Brooks, el técnico de batería de Nick Mason. Los ensayos se realizaron en los estudios Culver City de Los Ángeles y tuvieron que resolver contrarreloj la enorme cantidad de problemas técnicos que se presentaron, y hasta se vieron obligados a tener que incorporar más personal de apoyo a último momento. Incluso el día de la práctica final, detectaron que el sistema de iluminación provisto por Graham Fleming no era el adecuado para presentar la obra, y Steve O'Rourke se vio en la necesidad de acudir de emergencia a los servicios de Mark Breckman.
El 30 de noviembre, el 11º álbum de estudio de la banda, y el cuarto estrictamente conceptual, es editado con el título The Wall, consistente en 2 placas integradas por 26 pistas, todas compuestas por Waters, salvo en 4 en las que comparte autoría, 3 de ellas con David Gilmour y una con Bob Ezrin. El arte del sobre, obra de Gerald Scarfe, presenta la particularidad de ser uno de los más minimalistas de su discografía, y el primero en el que no intervino la agencia de diseño Hipgnosis, ya que Waters había mantenido un altercado unos años antes con Storm Thorgerson, cuando este incluyó la portada de Animals en su libro The Work of Hypnosis, Walk Away Renee, ya que el músico consideró que se atribuyó ideas que no eran suyas. Buena parte de la crítica británica y estadounidense lo recibió con escepticismo o rechazo, ya que lo vieron como un proyecto inflado, pretencioso y demasiado oscuro, donde escaseaban los pasajes instrumentales característicos de la banda, y hasta algunos lo consideraron emocionalmente claustrofóbico y carente de placer auditivo. No fueron pocos, también, los que hablaban de un álbum de Waters con Pink Floyd como banda de acompañamiento. Contrariamente, a nivel comercial se convirtió en un éxito global inmediato, posicionándose en el tercer lugar de la lista de éxitos británica y el número 1 en el Billboard 200, al igual que en otros 10 países. A pesar de la censura que enfrentó en muchos territorios, se convirtió en la segunda placa doble más vendida de la historia, por debajo del álbum blanco de The Beatles, superando a la fecha los 31 millones de copias comercializadas a nivel mundial, reflejado esto en que resultó multipremiado con distinción platino en 25 países y diamante en 2. Como ya parecía habitual, los problemas no cesaban, y esta vez se debieron a una voz que se escucha en el tema One of My Turns, que fue grabada al azar desde una transmisión de TV, y que resultó pertenecer al actor Charles C. Offey, protagonizando la telenovela Another World, el cual reclamó sus derechos. Al final, tuvieron que llegar a un acuerdo monetario, y si bien aceptó la oferta que le hicieron de duplicar el monto que reclamaba, si lo donaba a obras de caridad, se terminó quedando con la mitad. Otro de los aspectos que provocó la ruptura del vínculo entre Waters y Bob Ezrin, e incluso con amenazas de iniciarle juicio y de no percibir sus honorarios, se debió a que este último le comentó a un amigo periodista, con su promesa de mantener la reserva, detalle sorpresa de la puesta en escena, y que finalmente se terminaron filtrando a la prensa. La gira promocional, denominada The Wall Tour, que sin saberlo todavía, sería la última del grupo con Waters como integrante, dio comienzo en Los Ángeles Memorial Sports Arena, el 7 de febrero de 1980, y dada la complejidad de su puesta en escena y su enorme costo, solo se alcanzó a representar 31 fechas y en escasos 4 escenarios de Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania, concluyendo con 5 fechas en el Eros Court de Londres, desde el 13 al 17 de junio. Aunque el espectáculo alcanzó un nivel técnico sin precedentes y fue recibido con entusiasmo, su rigidez estructural terminó por resultar no solo agotadora para los músicos y el equipo, sino calamitosa para sus finanzas, y a excepción de Richard Wright, las pérdidas que tuvieron que asumir sus excompañeros fueron estimadas en 400.000 libras, es decir, más de $3 millones actuales. Tampoco contribuía en lo más mínimo el vínculo entre los músicos, y la señal más evidente de eso podía verificarse en los camerinos de Eros Court, donde cada miembro tenía uno diferente, y los de Waters y Rad estaban situados en extremos opuestos. Incluso, una vez finalizada la ronda promocional, cada miembro lo festejó por separado. Al término de la gira, y más allá del éxito artístico logrado, luego de las innumerables dificultades que tuvieron que atravesar para llegar a este punto, tanto en el orden interno como externo, quedó claro que este proyecto también marcaba el final de la banda como tal. La placa fue nominada en la 23ª edición de los premios Grammy de 1981 en las categorías de Album of the Year, Rock Vocal Group y Best Engineered Recording, y aunque a la ceremonia de premiación no asistió ninguno de los músicos, el único presente en el evento que estuvo involucrado en el proyecto fue James Guthrie, quien resultó ganador en su categoría. En el año 2000, fue votado como el número 30 en los 1000 mejores álbumes de todos los tiempos, de Colin Larkin, y en 2003, 2012 y 2020, se incluyó en las listas de la revista Rolling Stone entre los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. Respecto de la película a que también dio lugar este multifacético proyecto y que excede sobremanera el enfoque de este trabajo, solo nos limitaremos a decir que se estrenó oficialmente el 14 de julio de 1982 y su concepción y realización atravesó tantas dificultades como el disco y su puesta en escena.
Las diferencias de enfoque surgidas entre su director Alan Parker y Waters hicieron que el primero recordara su realización como una de las experiencias más miserables de toda su vida creativa, mientras que el músico consideró que fue una experiencia muy desconcertante y desagradable. Y a pesar de que este nuevo Pink Floyd, sin Richard Wright, editaría un periférico trabajo conceptual el 21 de marzo de 1983 titulado The Final Cut, con material escrito para The Wall, que sin embargo les ayudó a estabilizar sus maltrechas cuentas, y el 2 de julio de 2005 coincidirían todos en el escenario del Hyde Park de Londres durante el evento benéfico La Dead. Nunca pudieron derribar el muro que levantaron en esta oportunidad, como lo hacían con el de cartón que presentaban en escena. Y si el Pink Floyd de Syd Barrett pudo sobrevivir y evolucionar tras su partida, para una enorme mayoría de oyentes no puede decirse lo mismo del Pink Floyd sin Roger Waters, al menos en términos creativos y narrativos. Tras la salida de Waters, Pink Floyd no desapareció, sino que se fragmentó, y lamentablemente, ninguna de esas partes logró alcanzar su plenitud.